Vamos a explicar en este video las propiedades básicas de los logaritmos y voy a dar inicio con esta propiedad. El logaritmo base A de A a la X. Noten que en esta propiedad, tanto la base del logaritmo como la base del argumento son las mismas. En este tipo de propiedades, la respuesta será el exponente. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo base de x de x a la 4, como tienen la misma base, tanto el logaritmo como el argumento, entonces la respuesta es el exponente 4. Si yo tengo logaritmo base 3 de 3 a la x, la respuesta sería x. Es decir, la respuesta siempre será el exponente, no la respuesta, sino la igualdad será el exponente. Otro ejemplo, si yo tengo logaritmo base 2 de 8, aparentemente ahí no se cumple la condición. La base es 2 y la base del argumento es 8. Pero si recuerdan, si factorizamos 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1, quiere decir que 8 es lo mismo que 2 elevado a la 3. Entonces yo esto lo puedo reescribir como logaritmo base 2 de 2 a la 3. Y así, si tengo la condición de que sean las mismas bases, entonces la respuesta es 3. ¿Okay? Esa es la primera propiedad. Ahora, de esta se derivan otras dos propiedades. Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo base A de A, la respuesta aquí sería 1. Recuerden que esta base o esta A, este argumento cuya base es A, al no tener exponente, asumimos que el exponente es 1. Y por la primera propiedad que hemos estado describiendo, resulta que el exponente sería la solución de ese logaritmo. Entonces, al que hacer el exponente 1, la solución pues será 1. Y la otra derivada de aquí sería el logaritmo base A de 1. En este caso, no se cumple que la base es igual. ¿Qué podemos hacer para que el argumento, que en este caso es 1, sea de base A? Simplemente lo podemos reescribir como logaritmo base A de A a la 0. Recuerden que cualquier base que yo tenga, si está elevada a la 0, la respuesta será 1. Entonces, voy a escribirlo aquí a la parcita. No, por aquí arriba lo voy a poner. Si yo tengo a la 0 es lo mismo que 1. Por esta razón es que yo puedo decir aquí que esta expresión y esta expresión son lo mismo. Y en esta parte yo ya tengo que las bases son iguales. ¿Y quién sería la respuesta? 0. Entonces, cuando el argumento sea 1, yo tengo aquí un 0. Voy a hacer un par de ejemplos de esas dos propiedades derivadas, digamos, derivadas de la primera. Logaritmo base A de A, cuando tengan la misma base, el logaritmo tiene base A y el argumento base A, o sea, las bases son iguales, la respuesta será 1. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo base 2 de 2, entonces la respuesta será 1. Logaritmo natural de E, vean que la base del logaritmo natural es E y el argumento también, entonces la respuesta será 1. Logaritmo de 10, la base, cuando no indicamos la base del logaritmo, la base es 10 y la base del argumento también es 10. Por lo tanto, la respuesta será 1. Y con respecto a la otra propiedad derivada, que es logaritmo base A de 1, es igual a 0, siempre. Si el argumento es 1, no importa la base, será 0. Que el logaritmo base 7 de 1 será 0. Logaritmo natural de 1, 0. Logaritmo de base 10 de 1, que no se pone el 10, va a ser igual a 0. Entonces, ya con eso tenemos tres propiedades. En realidad es una sola, pero en los libros de texto siempre las ponen separadas. Ahora vamos con otra propiedad, que en este caso sería la del producto, logaritmo base A de XY. Vean que en el argumento lo que tenemos es una multiplicación. Entonces, eso, por propiedades de potencias, eso queda como logaritmo base A de X más logaritmo base A de Y.
Esa es la propiedad. Si yo tengo una multiplicación en el argumento, entonces se convierte en una suma de logaritmos. Por ejemplo, logaritmo base 2 de 4x. Entonces vean que el argumento tiene una multiplicación. Entonces eso se convierte en logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de x. Es decir, separamos los factores. Aquí hay dos factores, 4 y x. Entonces un factor va con un logaritmo y el otro factor va con el otro logaritmo. Pero si ustedes notan aquí, se debe usar otra propiedad. ¿Cuál es la propiedad? La que vimos antes. 4 es lo mismo que 2 a la 2. Entonces lo puedo reescribir como una base o como bases iguales. Y según la propiedad que ya estudiamos, si las bases son iguales, la respuesta sería el exponente, en este caso 2, más logaritmo base 2 de x. Ese tipo de ejercicios es para ir viendo cómo se pueden aplicar dos o tres propiedades en un mismo ejercicio. Avanzando, tenemos la siguiente propiedad, que es muy similar, logaritmo base a de, y ahora lo que tenemos en el argumento es una división. Y como estarán imaginándose, si en el argumento teníamos una multiplicación, se convirtió en suma, ¿en qué se convertirá una división? Pues será logaritmo base a de x menos logaritmo base a de y. Entonces siempre tendríamos que cuando viene división, el numerador se convierte en un logaritmo positivo y el denominador en un logaritmo negativo. Entonces vean un ejemplo sencillo aquí. Logaritmo base 3 de 4 sobre x. Entonces será logaritmo base 3 de 4 menos logaritmo base 3 de x. Quiero aquí hacer un apartado, no es parte de esta propiedad, pero si tuviéramos una combinación, logaritmo base 5 de a la 2b sobre c a la 3 de a la 2 también. Entonces vean que tenemos arriba en el numerador una multiplicación y abajo en el denominador también una multiplicación. Entonces aquí se combinan las dos propiedades. Vean que tenemos 1, 2, 3, 4 términos, 4 factores allí. 2 en el numerador y 2 en el denominador. Vamos a separar cada uno, pero según esta propiedad que estuvimos revisando hace poquito, el numerador va con logaritmo positivo y el denominador va con logaritmos negativos. Entonces, aquí todos los términos de arriba van a ir con logaritmos positivos y todos los términos de abajo o los factores de abajo van a ir con logaritmos negativos. Espero haberlo dicho bien. Logaritmo base 5 de a la 2 más logaritmo base 5 de b. Vean que los dos de arriba van positivos, con logaritmos positivos. Ahora voy con los de abajo. Menos logaritmo base 5 de c a la 3 menos logaritmo base 5 de d a la 2. ¿Por qué es esto? Bueno, no quiero hacer el video muy largo, por eso no lo explico. Si quieren otro video explicando por qué se da, lo podemos hacer con un video de ejemplos de resolución de expansión o desarrollo de logaritmos. Pero recuerden siempre, si tenemos una fracción, los argumentos de arriba van en logaritmos positivos y los argumentos de abajo van con logaritmos negativos. Vamos ahora con otra propiedad que en este caso será logaritmo base a de x a la n. Vean que aquí ya las bases no son iguales, son distintas. Lo que va a suceder es lo siguiente. Logaritmo base a de x queda igual, pero el índice del argumento va a pasar adelante. Entonces tenemos que el logaritmo base a de x a la n se convirtió en el n logaritmo base a de x. Con los respectivos ejemplos, el logaritmo base 10 de x a la 2, entonces será 2
logaritmo de x. Logaritmo natural de x a la 5 será 5 logaritmo natural de x. Vean que el de aquí, como decimos comúnmente, se baja para acá. Eso es lo que sucede. Así se aplica esa propiedad. Ahora, esta propiedad es hermanita de la que sigue. La que sigue dice logaritmo base a de raíz de n de x elevado a la m. Lo voy a hacer así, para que tengamos la misma estructura. Además, la voy a cambiar un poquito más. Voy a ponerle x a la n como estaba allá y m aquí para que vean lo que pasa. Normalmente, ¿qué le sucedía a n? Lo pasamos para adelante y queda el logaritmo base a de x. Es exactamente igual, este ejercicio es exactamente igual a este, solo que ahora tiene un índice aquí. No se ve bien, pero es una n. Entonces la n se pasa para adelante como hicimos aquí. Y ahora, ¿qué hacemos con la m? La m pasa acá abajo. La m pasa acá abajo. Esa es una manera. Otra manera es que lo pongamos n logaritmo base a de x y m divida a todo lo que está aquí. Son una propiedad de dos maneras de desarrollarlo. Voy a escribir algunos ejemplos. Logaritmo base 8 de raíz de x. Entonces aquí, ¿qué sería lo que se escribe? Logaritmo base 8, le x queda ahí. ¿Y qué índice hay aquí? ¿Qué exponente hay ahí? Un 1, que es el que se baja. ¿Y qué índice tiene la raíz? Es cuando no aparece nada, el índice es 2. Entonces ese 2 es el que viene para abajo. Voy a hacerlo con otro ejemplo. Logaritmo base 3 de raíz tercera de a la 2. Entonces, ¿qué se hace? Logaritmo base 3 de a se deja ahí. El 2 que es exponente va para el frente y el 3 que es índice va para abajo. En este caso de aquí, el exponente que teníamos al no tener es un 1 y al no tener índice es un 2. Tengan eso en cuenta a la hora de resolver algunos ejercicios. Vamos con las últimas dos propiedades. Son de las menos usadas, pero hay que saber que existen. Logaritmo base a, logaritmo base a de x. Vean que en este caso el logaritmo está en el exponente. No se ve tan claramente, pero el logaritmo está en el exponente. Pero el logaritmo tiene la base, la misma base de la potencia. Entonces la solución será x. Como por ejemplo, 3 elevado al logaritmo base 3 de 9. Entonces se cancelan, por decirlo así. No es eso lo que pasa, pero se puede pensar en cancelar y el resultado será 9. 7 elevado al logaritmo base 7 de 5, entonces eso será 5. E elevado al logaritmo natural de x, la respuesta será x. Y así sucesivamente. 10 elevado al logaritmo de y a la 2, entonces vean que este logaritmo, la base, cuando no aparece 10, es la misma base que está aquí, se cancelan, por decirlo de alguna manera, y queda y a la 2. Y terminamos con la propiedad que se llama cambio de base. Si usted tiene aquí logaritmo base a de x, usted puede cambiar eso de la siguiente manera. Logaritmo base c de x entre logaritmo base c de a. ¿Qué sucedió? El argumento se convirtió en el argumento del numerador y la base se convirtió en el argumento del denominador. ¿Y qué pasó con la base? La base originalmente era a y ahora la base es c. ¿Se acuerdan que les dije que se llama cambio de base? Yo cambié un ejercicio o una expresión que tenía base a por una que tiene base c. ¿Y cómo sé yo cuál base es la que tengo que usar? Si c, si 10, si e, si 5, si 3, la que a mí me convenga. Especialmente esta propiedad la usábamos cuando los calculadores no traían para hacer logaritmos de base diferente de 10.
pero sí será útil en algunos tipos de ejercicios. Vean ejemplos de esta propiedad. Logaritmo base 3 de 5 y yo lo quiero cambiar a un logaritmo natural, porque todo lo demás es logaritmo natural. Entonces yo puedo decir logaritmo natural de 5 entre logaritmo natural de 3. Vean que el argumento se fue al argumento de arriba y la base se fue al argumento de abajo. Voy a poner otro ejemplo. Logaritmo base 3, de la base, logaritmo base 5 de 7. Entonces yo puedo decir logaritmo base 2 de 7 entre logaritmo base 2 de 5. Siempre que estas bases sean iguales, usted puede cambiar por la base que a usted le conviene. Diga, ¿por qué puse base 2? Ahorita porque se me ocurrió, pero podrían ser que en el ejercicio todos los demás logaritmos son de cierta base y yo necesito cambiarlo. Pongo un ejemplo a la inversa. Si yo tengo logaritmo base 3 de 49 entre logaritmo base 3 de 7, vean que tengo una división de logaritmos. Que no se confundan con la propiedad que la división se convertía en suma. En esa propiedad, la división estaba en el argumento. Aquí no hay una división en el argumento, aquí hay una división de logaritmos. Entonces yo puedo, ya que eso tiene la misma base, yo puedo agarrar esos dos y reescribirlos como un solo logaritmo. Vean aquí que sería la operación inversa. X se va para el argumento y A se va para la base. Entonces aquí sería logaritmo base 7, que es el de abajo, de 49. Y aquí incluso, bueno, como sabemos, 49 es 7 a la 2. Y 7 se cancelan y ¿qué me queda? Un 2. Entonces, eso sería un repaso por las propiedades de los logaritmos. Si quieren ejercicios de práctica, en el canal hay 2 listas de reproducción. Voy a ponerlas en la caja de comentarios. Y si no, pueden solicitar ejercicios nuevos porque esos son los primeros ejercicios que existieron en este canal.